Imagina esto, una mañana calurosa de martes y las puertas de vidrio del concesionario de autos de lujo más exclusivo de la ciudad se abren lentamente. Lo que parecía ser una visita común se transforma en algo que nadie podría haber anticipado. Un hombre sencillo, vestido de forma humilde, entra en el lugar y al instante empieza a llamar la atención de todos. Pero lo que nadie sabía es que en ese preciso momento algo iba a suceder que cambiaría todo. ¿Quién era este hombre? ¿Qué quería? ¿Realmente? ¿Y cómo su presencia cambiaría por completo la vida de todos los que estaban allí? Esta es una historia que te dejará sin palabras. El gerente arrogante de la tienda, tan seguro de sí mismo, jamás imaginó lo que iba a suceder a continuación. Y te aseguro que el final te sorprenderá. Si estás tan curioso como yo para descubrir qué pasó, no olvides dar tu like y suscribirte al canal para que podamos alcanzar nuestra meta de 1000 suscriptores. Comenta desde qué parte del mundo estás viendo este video y cuéntame qué harías tú si estuvieras en el lugar de ese gerente. Quiero saber tu opinión y saber hasta dónde está llegando nuestra historia. Vamos a vivir esta increíble aventura juntos. Uno de los vendedores frunció el ceño con desprecio, como si no entendiera qué hacía ese tipo de persona en un lugar tan exclusivo. El gerente, sentado tras un gran escritorio de vidrio, levantó lentamente la vista. Sus ojos evaluaron al visitante con esa mirada fría de quien cree saber perfectamente con quién está tratando. Pero el hombre continuó caminando, sin prisa, entre autos deportivos brillantes, admirando cada línea con la delicadeza de quien no tiene apuro, ni necesita probar nada a nadie. Su silencio, sin embargo, gritaba más fuerte que cualquier lujo. Para casi todos allí, él no era más que un viejo curioso, pero un joven empleado entrecerró los ojos intrigado, como si ese rostro le resultara vagamente familiar. ¿Quién era realmente ese hombre? ¿Y qué buscaba? En un lugar como ese, apenas el hombre se detuvo frente a un convertible rojo brillante, el gerente se levantó lentamente, como si el acto de atenderlo fuera una pérdida de tiempo. Caminó con pasos calculados, sonrisa forzada y una mirada que gritaba arrogancia. Se acercó al visitante con el tono más cínico que pudo ensayar. ¿Está buscando algo económico?, preguntó en voz alta, lo suficiente como para que otros clientes oyeran y rieran por lo bajo. El hombre, sereno, apenas esbozó una leve sonrisa. No respondió. Observaba el auto como si estuviera recordando algo del pasado, como si aquel modelo tuviera un valor más profundo que el precio pegado en el parabrisas. El silencio comenzó a incomodar. El gerente insistió, ahora con una burla más evidente. ¿Está aquí por error? Tal vez se confundió de dirección. Hay una agencia de autos usados unas cuadras más abajo. Los empleados rieron. Algunos clientes fingieron no mirar, pero claramente estaban disfrutando del espectáculo. Una asistente de ventas murmuró algo como, ¿cómo lo dejan entrar así? Aquel hombre no dijo una palabra, no se defendió, no se quejó, ni siquiera pidió hablar con otro vendedor. Su reacción fue aún más perturbadora para todos. Solo hizo una pequeña reverencia, dio media vuelta y comenzó a caminar hacia la salida, dejando atrás a un grupo que lo miraba como quien se deshace de una basura callejera. Nadie lo detuvo, nadie se disculpó, nadie imaginó que estaban presenciando el comienzo de algo mucho más grande. Lo que nadie sabía es que el verdadero cliente más importante que esa tienda tendría en años acababa de cruzar sus puertas y que la vida de todos allí estaba a punto de cambiar para siempre. Cuando el hombre se detuvo por última vez ante un auto negro de alta gama, de esos que no solo cuestan una fortuna, sino que parecen hechos para reyes, el gerente sintió la necesidad de acabar con aquella escena ridícula de una vez. Caminó rápidamente hacia él como quien va a corregir una molestia. Lo miró de arriba abajo con una expresión de absoluto desprecio, como si frente a él no hubiese una persona, sino una molestia ambulante. «Señor»,
dijo con voz más firme y una sonrisa casi burlona. No quiero faltarle el respeto, pero me temo que está usted en el lugar equivocado. La frase cayó como un martillo sobre el silencio del local. Algunos vendedores fingieron organizar papeles, otros miraban con atención disimulada desde los escritorios y un cliente incluso levantó su teléfono móvil y comenzó a grabar discretamente. La tensión era tan espesa que podía cortarse con un cuchillo. El hombre, sin levantar la voz, sin cambiar el tono, sin demostrar molestia alguna, respondió con algo tan simple como poderoso. «Solo estoy mirando». El gerente resopló, como si aquello fuera una provocación. «Aquí no es una vitrina de museo. Este lugar es para compradores, no para curiosos», dijo con tono autoritario, cruzando los brazos. El hombre asintió lentamente, miró una vez más el auto frente a él y sin decir una palabra más, caminó hacia la salida. Nadie intentó detenerlo, nadie se ofreció a ayudar, nadie vio en él un cliente potencial. Pero lo que nadie sospechaba es que ese hombre no solo podía comprar el auto más caro del lugar, podía comprar todo el maldito concesionario si así lo deseaba. Y lo haría, pero no por ego, ni por revancha. Lo haría por algo más profundo, algo que muy pronto el mundo entero iba a descubrir. La puerta se cerró detrás del hombre con un leve chasquido, pero el eco de su presencia siguió flotando en el aire. Fue entonces cuando las máscaras cayeron por completo. Uno de los vendedores soltó una carcajada forzada, como si acabara de presenciar una escena cómica. «Pensé que iba a pedir financiamiento para lavar el auto», bromeó. La risa fue contagiosa. Incluso la recepcionista, que había permanecido callada, no pudo evitar reírse por lo bajo. El gerente se recostó en su silla, orgulloso, como si hubiera realizado una hazaña al librar al local de alguien que no encajaba con el perfil. Lo que ninguno de ellos sabía era que uno de los empleados más jóvenes, que había grabado un breve video de la escena con su celular, lo subió sin pensarlo demasiado a un grupo cerrado en una red social. El título era sarcástico: «Cuando te crees millonario, pero vienes en bicicleta». En cuestión de minutos, el clip empezó a circular entre empleados de otros concesionarios, luego llegó a foros de ventas de autos y, sin que lo imaginaran, comenzaba a escalar hacia algo mucho más grande. Mientras tanto, el gerente y su equipo seguían con su día como si nada. Atendían a otros clientes, ofrecían champán, hablaban de cifras millonarias, sin imaginar que acababan de rechazar al hombre más importante que cruzaría esas puertas en mucho tiempo. Lo trataron como invisible, como irrelevante, pero pronto, muy pronto, aprenderían que hay personas que no necesitan gritar quiénes son para cambiarlo todo, y que la humillación silenciosa es la más poderosa de todas cuando se transforma en justicia. 7 días habían pasado desde aquel episodio. El concesionario seguía su rutina habitual: autos relucientes, cafés servidos en vasos importados y empleados vestidos como si trabajaran en una pasarela. Nada parecía haber cambiado, hasta que una camioneta negra de vidrios polarizados se estacionó justo frente a la entrada. No llevaba logos ni placas oficiales, pero su presencia impuso silencio inmediato. De ella bajó un hombre alto, con traje gris oscuro, portafolio en mano y pasos decididos. No saludó a nadie. Caminó directo hacia la recepción y pidió hablar con el propietario. El gerente, al escuchar aquello, fue al encuentro con una sonrisa profesional, sin saber que su mundo estaba a punto de tambalear. El visitante se presentó como abogado representante de un comprador interesado en adquirir el concesionario completo. «Mi cliente quiere comprar el local, el nombre, las instalaciones, todo el negocio», dijo, sin rodeos, dejando un sobre grueso sobre el mostrador. El gerente rió al principio, creyendo que era una broma o una exageración, pero cuando abrió el sobre y vio el monto ofrecido, su sonrisa se congeló.
Era una cifra imposible de ignorar, una oferta que ningún empresario en su sano juicio rechazaría. Pero había un detalle, uno que estaba al final del documento. La condición del comprador era clara. Si se concretaba la venta, toda la plantilla sería sustituida. Nadie del equipo actual permanecería, ni un solo nombre. El gerente tragó saliva. Intentó insistir, negociar, entender quién era aquel misterioso comprador. Pero el abogado solo respondió con una frase seca. Él ya estuvo aquí, pero ustedes no lo vieron. Y en ese instante, algo se rompió dentro del gerente. Una duda, un recuerdo, una sospecha. ¿Quién era ese hombre? ¿Era acaso el mismo que había sido humillado sin piedad la semana pasada? El sobre grueso que el abogado había dejado sobre la mesa permaneció allí, desbordando misterio. Nadie podía entender cómo un comprador podía hacer una oferta tan jugosa sin tener su rostro visible, sin haber siquiera dado la cara. El gerente, con la mandíbula apretada, comenzó a pasar las hojas del contrato con manos temblorosas. La cifra era aterradora, casi irreal, y cada palabra en el documento parecía más surrealista que la anterior. La compra no será solo de los autos y el inmueble. El cliente exige cambios inmediatos en la gestión del negocio. Leyó en voz baja, como si estuviera tratando de convencerse de que todo aquello era una broma pesada. Pero no lo era. Aquel hombre, que en su mente estaba envuelto en una niebla de desdén y desprecio, había ofrecido una cantidad que podría cambiar la vida de cualquier persona. El abogado insistió en que debía dar una respuesta rápida, ya que su cliente no esperaría mucho tiempo. ¿Cómo podría alguien querer comprar un concesionario de autos de lujo de la noche a la mañana? ¿Quién podría estar dispuesto a cambiar por completo el rumbo de un negocio tan establecido sin una razón aparente? El gerente sabía que esta oferta no era algo común. Algo no encajaba. El comprador no era solo alguien con dinero. Era alguien que había dejado una huella, una sombra, que seguía siendo muy real, pero imposible de identificar. Mientras el abogado empacaba para irse, una frase quedó flotando en el aire, como un eco lejano. Mi cliente ya estuvo aquí, el viernes pasado, y él no fue bien recibido. Las palabras calaron hondo en el gerente. Recordó al hombre de la semana pasada, el que había sido rechazado con burlas y desprecios. De repente, las piezas del rompecabezas empezaron a encajar, y una pregunta aterradora cruzó su mente. Era él. ¿Podría ser que ese hombre tan simple, tan despreciado, fuera quien ahora tenía el poder de destrozar todo lo que él había construido? La incertidumbre lo consumía. Una ola de arrepentimiento comenzó a inundarlo, pero ya era demasiado tarde para detener lo que estaba a punto de suceder. El tiempo estaba corriendo y el destino de todos en ese concesionario estaba a punto de dar un giro inesperado. El lunes siguiente, el gerente apenas podía concentrarse en sus tareas. Cada vez que pensaba en la oferta del viernes, sentía una presión en el pecho, como si un peso invisible lo estuviera aplastando. Todo lo que había logrado en su carrera, todo lo que había hecho para llegar a ser el gerente de aquel concesionario de lujo, parecía estar a punto de desmoronarse. ¿Cómo era posible que un hombre tan insignificante, al que había menospreciado tan fácilmente, ahora tuviera el poder de hacerle perder todo? Despertó temprano esa mañana, decidido a investigar más sobre la misteriosa propuesta. Contactó al abogado, pero el teléfono no respondía. Con cada segundo que pasaba, la sensación de que algo grande se le escapaba aumentaba. A media mañana, cuando ya comenzaba a perder la esperanza, una llamada entró al teléfono de la oficina. Era el abogado. Su voz, esta vez, era diferente. ¿Está listo para escuchar la verdad?, preguntó sin rodeos, como si supiera que el gerente ya sospechaba lo que estaba por escuchar. Su cliente, el hombre al que usted despreció la semana pasada, no es quien usted cree que es. Y su oferta es solo una pequeña parte del juego que está por comenzar. Fue entonces
cuando el gerente comenzó a entender lo que realmente estaba sucediendo. El hombre que había pisoteado, aquel hombre que nadie había considerado siquiera un comprador, era en realidad un magnate de la industria automotriz, uno de los hombres más poderosos del mundo. Su nombre, oculto detrás de una fachada de humildad, era famoso en todo el mundo. Pero él había elegido presentarse como alguien común, un pobre hombre sin importancia, solo para comprobar el carácter de quienes estaban detrás de los lujos. Había recorrido cientos de concesionarios y en cada uno de ellos había sido tratado de la misma forma. Cada puerta cerrada, cada desprecio, era parte de una prueba más grande, un plan perfectamente calculado para desenmascarar la superficialidad y el ego de los que consideraban que el dinero lo era todo. El gerente estaba en shock. Cada palabra del abogado parecía destrozar su orgullo y a la vez le revelaba una verdad que nunca había querido ver. No era el dinero lo que importaba en la vida, sino la forma en que tratamos a los demás. El hombre a quien había humillado, que había sido ignorado y despreciado, no solo había tenido la capacidad de cambiar el destino del concesionario, sino también el destino de todos los que trabajaban allí. A partir de ese momento, nada volvería a ser igual. La lección de humildad que el gerente recibiría sería más profunda que cualquier transacción financiera que hubiera hecho en su vida. La noticia del misterioso comprador que había estado tras la compra del concesionario comenzó a extenderse rápidamente entre los empleados. Nadie podía creerlo. El gerente, tras haber escuchado las duras palabras del abogado, se encontraba en su oficina, completamente desbordado por la vergüenza. La idea de haber subestimado a ese hombre, de haberlo tratado como si fuera menos que una persona, lo consumía. Él, que siempre se había considerado alguien con gran poder dentro de ese mundo de lujos y negocios, ahora entendía que en realidad no tenía el control de nada. Mientras tanto, el magnate que había pasado desapercibido sin revelar su verdadera identidad, decidió finalmente hacer su aparición. Su presencia en el concesionario fue más impresionante de lo que cualquier empleado podría haber imaginado. Llegó acompañado de un equipo de seguridad, no por su miedo, sino por la necesidad de protegerse de aquellos que podrían intentar manipular la situación. Entró al concesionario sin anunciarse, sin previo aviso, con un aire tranquilo y sereno que contrastaba con la atmósfera tensa que había quedado tras su oferta. Nadie sabía qué hacer. Los empleados, al principio, lo observaron en silencio. Cuando el gerente salió a recibirlo, la situación se volvió aún más incómoda. ¿Es usted el gerente?, preguntó el magnate, su voz firme pero sin arrogancia. Sí, soy yo, respondió el gerente, con la voz un tanto temblorosa, incapaz de sostener la mirada. El magnate lo miró unos segundos, con una mezcla de pena y comprensión, como si ya supiera lo que estaba por decir. Lo que ocurrió aquí la semana pasada fue una lección para todos ustedes, no porque el dinero sea más importante que el respeto, sino porque la forma en que tratamos a los demás dice mucho de quienes somos realmente. Yo no soy el hombre más rico del mundo, porque me haya rodeado de personas que me adulan. Soy el hombre que soy porque nunca he olvidado lo que es tratar a los demás con dignidad, sin importar quién sean o de dónde vengan. El gerente, con la cabeza agachada, sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros, pero al mismo tiempo, una profunda humillación lo invadió. Había comprendido algo que nunca había considerado antes. El verdadero valor de una persona no está en lo que tiene, sino en la forma en que elige ver y tratar a los demás. Estoy aquí porque quiero que todo el mundo entienda que los actos de desprecio tienen consecuencias. He decidido no comprar este concesionario, pero he decidido algo mucho más grande. Cambiaré la vida de todos los que han trabajado aquí, dijo el magnate, dejando a todos atónitos. Este lugar será transformado en una organización benéfica, donde
Los jóvenes de la comunidad, sin importar su origen o su historia, tendrán la oportunidad de formarse y crecer. Nadie aquí perderá su trabajo, pero todos tendrán que cambiar su forma de pensar. El gerente, sin palabras, quedó allí de pie, con la mente hecha un torbellino. No solo había perdido la oportunidad de ganar una fortuna, sino que también había sido testigo de la lección más dura y profunda que la vida le había enseñado. La verdadera riqueza no radica en los bienes materiales, sino en la capacidad de dar, de reconocer la humanidad de cada ser y tratar a todos con respeto. Aquel hombre, que en un principio parecía un simple curioso sin valor, se había convertido en el maestro de una lección que cambiaría la vida de todos en ese concesionario. Pero no solo eso, también cambió la vida del propio gerente, quien jamás olvidaría el impacto de sus acciones y la humillación silenciosa de aquel que había rechazado. A medida que los días pasaban, el concesionario comenzó a transformarse. No solo por la decisión del magnate de cambiar el enfoque de la empresa, sino por el cambio real que ocurrió en cada uno de los empleados que allí trabajaban. El gerente, aunque al principio renuente a aceptar su papel en todo aquello, comenzó a ver cómo las dinámicas de poder, las interacciones entre los trabajadores y su actitud hacia los clientes cambiaban poco a poco. Lo que había sido un espacio marcado por el lujo y la arrogancia empezó a transformarse en un lugar donde la humildad y el respeto se convirtieron en los pilares fundamentales del trabajo diario. El gerente, al principio, pensó que todo sería superficial, que los empleados seguirían con sus viejas costumbres, como si nada hubiera sucedido. Pero pronto se dio cuenta de que la lección impartida por aquel misterioso hombre había tocado las fibras más profundas de todos. Los empleados ya no se burlaban de las personas que llegaban al concesionario en coches modestos. En lugar de rechazar a los compradores por su apariencia o su forma de vestir, comenzaron a tratarlos con respeto, dándoles el mismo servicio de calidad, sin importar si tenían $1 millón o solo unos cientos para gastar. Este cambio no pasó desapercibido para la comunidad. Los clientes empezaron a notar la diferencia. El ambiente en el concesionario ya no era de exclusividad arrogante, sino de inclusividad y amabilidad. Los rumores comenzaron a esparcirse rápidamente. ¿Sabías que los chicos de ese concesionario ahora realmente te tratan como si fueras importante, sin importar tu cuenta bancaria?, decían. El antiguo gerente, quien había sido el más renuente a aceptar el cambio, comenzó a ver su propia evolución. Cada vez que trataba a un cliente con más dignidad, sentía que algo en su interior se había aligerado. De alguna manera, el proceso de cambiar su manera de ver el mundo se había convertido también en un proceso de autotransformación. Un día, mientras observaba cómo los demás empleados trataban con respeto a un joven cliente, una sonrisa involuntaria apareció en su rostro. No era la sonrisa de quien ha ganado un trato favorable, ni de quien ha logrado imponer su voluntad. Era una sonrisa genuina, una que reflejaba un cambio en su corazón. El magnate, por su parte, siguió en el anonimato sin revelar su identidad públicamente, pero su legado era claro. No solo había cambiado la estructura del concesionario, sino también las vidas de aquellos que formaban parte de él. La lección sobre el verdadero valor de una persona, sobre el respeto por la humanidad, sobre no juzgar a los demás por su apariencia o su estatus, caló hondo en todos. El concesionario pasó de ser solo un lugar de ventas de autos de lujo a convertirse en un símbolo de cambio en la comunidad. Los clientes llegaban con la confianza de saber que serían tratados con equidad, y los empleados trabajaban no solo por un salario, sino por un propósito más grande: servir, aprender y mejorar. En los meses que siguieron, el gerente se convirtió en un ejemplo de humildad dentro del mundo empresarial.
y poco a poco se ganó el respeto de todos los que alguna vez había desestimado. Los demás concesionarios que habían cerrado las puertas a aquellos que no encajaban comenzaron a sufrir las consecuencias de su arrogancia. Los compradores se sentían atraídos por el lugar que ahora no solo ofrecía productos de alta gama, sino una experiencia humana más rica. La verdadera riqueza de aquel concesionario no residía en la marca de los autos, ni en la ostentación de su fachada, sino en las relaciones genuinas que se forjaron dentro de sus muros. El gerente, aunque al principio renuente, había aprendido que el éxito más grande no era solo ganar dinero o estatus, sino ganar algo que no se podía comprar: respeto, empatía y, sobre todo, la capacidad de tocar la vida de otros de manera positiva. Finalmente, el legado de la lección recibida por todos los involucrados perduró, mucho después de que el magnate desapareciera de sus vidas. El tiempo pasó y el concesionario siguió prosperando de una manera que nadie podía haber anticipado. La atmósfera allí era completamente diferente a todo lo que las personas esperaban de un lugar dedicado a la venta de autos de lujo. Ahora, más que nunca, la calidad del servicio y el respeto por los demás se convirtieron en los pilares fundamentales de este nuevo enfoque. El gerente, que había sido el centro de una transformación tan profunda, se convirtió en el símbolo de este cambio para todos. Nunca imaginó que una simple actitud de desprecio hacia alguien podría tener consecuencias tan grandiosas. Ese hombre humilde, que en un principio se mostró como un comprador común y corriente, resultó ser un magnate de la industria automotriz y había sembrado la semilla de la verdadera transformación en el concesionario. La lección que él había dejado estaba tomando forma de manera visible, y pronto el concesionario no solo fue conocido por los autos de lujo que vendía, sino por el trato genuino y humano que ofrecía. Sin embargo, lo que nadie sabía era que el magnate había dejado algo más que una lección de humildad. Él había dejado un legado que solo sería revelado mucho tiempo después. Durante el último evento de celebración en el concesionario, se colocó una pequeña placa, discretamente ubicada en una de las paredes del lugar, al lado de un coche de edición limitada. En ella estaba inscrito un mensaje que decía: "Este lugar está dedicado a la memoria de un hombre que creía que el verdadero lujo estaba en tratar a las personas con dignidad". El gerente, al leer esas palabras, se quedó en silencio por un momento, reflexionando sobre el profundo significado de esa inscripción. Fue entonces cuando una voz conocida lo sorprendió por detrás. Era el abogado, el mismo que había mediado la transacción meses atrás. «Sé que estás curioso acerca de quién era realmente ese hombre», dijo el abogado con una sonrisa enigmática. «Él nunca quiso que supieras su identidad, pero ahora puedo decirte que tú y todo el equipo aprendieron lo que él quería enseñaros». El gerente miró al abogado esperando más detalles. El abogado, sin embargo, se limitó a hacer una pausa y luego agregó: «A veces, la lección más grande no está en conocer la identidad de quien nos enseña, sino en sentir el impacto de lo que dejó atrás». El gerente, pensativo, se alejó de la placa y miró a sus colegas que lo observaban en silencio. La transformación que ese hombre había provocado en ellos, en el concesionario y, sobre todo, en él, era indescriptible. Ahora comprendía lo que el magnate quería decir con sus acciones. El verdadero lujo no está en los objetos que poseemos, sino en la forma en que tratamos a los demás, sin importar su posición social o económica. El gerente entendió que lo más importante no era el reconocimiento de esa figura enigmática, sino el cambio tangible que había ocurrido en todos. El concesionario, que antes solo representaba una marca de autos caros, se convirtió en un símbolo de integridad y respeto en la comunidad. Los clientes llegaban no solo por los autos de lujo,
sino porque sentían que serían tratados con la misma dignidad que cualquier otra persona, sin importar su estatus social. El gerente, mirando todo eso con gratitud, finalmente comprendió que el verdadero propósito de esa lección era mucho más grande que un simple cambio de mentalidad. Era una llamada de atención sobre cómo tratamos a los demás, cómo nuestras acciones pueden transformar no solo un lugar, sino la vida de las personas que nos rodean. Y esa lección, que perduraría mucho después de que el magnate se fuera de sus vidas, era la que ahora todos entendían. Conclusión final de la historia. Y así, la historia que comenzó con arrogancia y desdén terminó convirtiéndose en una poderosa lección de humildad, respeto y humanidad. Lo que parecía ser una simple oferta de compra de un concesionario de lujo se transformó en un movimiento que cambió no solo el destino de un hombre, sino el de todos los que estuvieron involucrados. Como hemos visto, la verdadera riqueza no está en lo que tenemos, sino en la manera en que tratamos a los demás y el legado que dejamos. Esta historia nos recuerda que, a veces, es la humildad y el respeto lo que realmente define el valor de una persona, no su apariencia ni su posición en la sociedad. Nunca subestimes el poder de un gesto de bondad. Si te ha gustado esta historia y quieres ver más contenido emocionante como no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte ningún nuevo video. Cada semana tenemos nuevas historias impactantes que te harán reflexionar. Gracias por ver y hasta la próxima.